Buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Qué hago con lo que hicieron de mí? Mi podcast, y acá nuevamente Luciana Martina reportando después de prácticamente un año de no grabar episodio. Este espacio me encanta, lo amo y realmente no tenía el tiempo, para decirlo rápidamente, no tenía el tiempo ni el espacio para grabarlo. Hace mucho que doy vueltas y digo, quiero hacerlo, quiero volver, necesito hablar de cosas, pero también, bueno, es un montón de tiempo y de producción y de edición. Por más que siempre traté como de hacer mi podcast de esta manera natural y auténtica, y que salga como salga y sin edición en cuanto a lo que digo. Sí había o una música o una intro o al menos esto de recortar adelante, atrás. Digo, hay laburo, siempre hay laburo que no se ve. No quiero entrar en cuestiones técnicas y que les aburran, pero sepan que todas las personas que trabajamos en la creación de contenido, sean podcasts, sean imágenes, sean videos, sean textos, es un montón de trabajo, son horas de trabajo. En mi caso son muchas horas de trabajo porque, bueno, saben que este año cumplo 43. Y más allá de la edad, digo, hay cosas que no se me dan tan fáciles y tengo que estar un montón de tiempo hasta que salen más o menos como quiero. Y entonces el podcast se quedó un poco trabado ahí. Pero hoy vengo a hablarles un poco de qué pasa cuando nos trabamos, ¿no? Porque saben que siempre predico con el ejemplo y les traigo reflexiones que tienen que ver con aquello que estoy viviendo, con aquello que me pasa, con aquello que atravieso. Entonces, que no es que leo un libro y se los cuento, sino que es mi vida, y a partir de lo que sucede en mi vida reflexiono y les traigo esta reflexión para que quizás le pueda servir a aquellas personas que estén transitando algo parecido o lo mismo, sin saberlo, por supuesto. Y acá estoy hoy como para darle apertura a esta nueva temporada, quizás o no, no lo sé. Y permitirme la no perfección y, y darles a ustedes también ese ejemplo de no buscar la perfección, de no ser perfectas, de no ser perfectos, de no estar todo el tiempo queriendo hacer todo de 10.000, de 20.000, ¿no? Con la excelencia, y que si no está todo eso, entonces no nos permitimos hacer nada. Durante mucho tiempo estuve atrapada en ese concepto. Y hace años empecé a implementar el mejor hecho que perfecto, pero la realidad es que seguía siendo más una frase que una verdad en mi vida, porque muchos proyectos quedaban en la nada porque no podía hacerlos de la manera perfecta que quería, ¿no? O que imaginaba, porque también hay ahí un poco de fantasía que le ponemos, por supuesto. Entonces hoy, volviendo un poco a esto de, bueno, esta soy yo, esto es lo que me pasa, esto es lo que quiero transmitirles, y que del otro lado quien se sienta conectado con esto lo pueda escuchar, lo pueda recibir, pueda reflexionar sobre ello, y que le sirva a quien le tenga que servir. Y dejar un poco como ese espacio de querer servirle a todos, o de querer armar un mensaje que pueda servirle a la mayor cantidad de gente, o que pueda hablar de algo que pueda servirle a la mayor cantidad de gente, ¿no? Y decir, bueno, que le sirva a quien le tenga que servir. Esto es lo que yo estoy atravesando, y sé que siempre que me he dedicado a hablar de lo que siento, hay personas que han conectado y que a su vez han arrancado o continuado un camino que estaban haciendo de descubrimiento, y siempre ese es mi mayor éxito, que quienes están del otro lado se puedan cuestionar, se puedan preguntar, se puedan indagar internamente sobre qué es lo que quieren, qué les pasa, qué sienten. Eh, y entonces, bueno, volví a dejar como el traje de la perfección, lo colgué en el placar y dije, bueno, vamos a hacer de nuevo el podcast, y vamos a hacer como salga, y vamos a hablar lo que aparezca.
Y entonces este primer episodio por ahí es medio raro y por ahí es medio confuso y por ahí voy de una cosa a otra porque empecé a notar como de todo lo que quería hablar y eran 18 temas distintos y no los puedo abarcar todos en un mismo episodio, ¿no? Porque si no confundimos, mezclamos y está bueno como ir sintiendo y pensando de a una cosa por vez, porque nuestra mente ya bastante nos juega esa mala pasada de traernos todos juntos, marearnos, confundirnos, y este podcast no quiere actuar como tu mente, más bien quiere actuar como tu corazón, que viene a decirte o viene a mostrarte lo que realmente es importante y donde tenés que empezar a mirar qué estás haciendo o dejando de hacer. Y en este volver, bueno, si me siguen en redes, saben que me encuentran como soy Luciana Martina. Se habrán enterado que volví a la comedia, que retomé esta pasión hermosa de hacer stand-up. A mí me encanta la comedia, soy una persona que usa el humor constantemente para cualquier momento de la vida. Si bien no me tomo todo a risa, hay cosas que deben tratarse con seriedad y así las trato, pero sí siempre le he dado esa impronta de humor y comedia para hacer más livianas muchas cosas cotidianas y también otras que por ahí a veces se presentan pesadas, ¿no? Y sacarle un poco esa pesadez a través de un chiste, de una humorada y poder afrontarla y procesarla entonces con todo el peso que tiene, pero quizás un poco más divertida, ¿se entiende? Y bueno, y volver a hacer comedia para mí significó también darme cuenta que había sanado cosas por las que ni siquiera quizás sabía que estaba herida. Hace unos años yo viví una especie de bullying, vamos a decirle, por parte de gente que hacía comedia o que hace comedia. Y a partir de entonces sentí como la necesidad de esconderme cada vez más. Empezaba a tener como temor de donde sea que actuara, con quién me iba a cruzar, si iban a estar estas personas, qué iban a hacer, qué me iban a decir. Y fue un momento de mucha tensión, de mucha angustia, de mucho enojo conmigo misma sobre todo, por no poder por no poder dejar de lado todo esto, por no ser de esas personas que les resbala o no les importa. La realidad es que hay muchas cosas y muchas dependencias, sobre todo de opiniones y miradas externas, las cuales yo ya solté y ya me desapegué, pero sin embargo hay otras que vienen a mostrarnos que esto es algo que se trabaja durante toda la vida, que no es que alguien te lastima y vos decís, bueno, no me importa, no pasa, no sé qué, y desacreditas a esa persona y ya está. No, cuando alguien logra lastimarte, hay una herida que puede ser previa o puede ser provocada por esa persona y hay que trabajarla. Y a veces trabajarla también significa dejar que sola se vaya curando con el tiempo y los pasos que crean necesarios. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces sabemos el plan, ¿no? Muchas veces decimos, bueno, por ejemplo, tengo un problema, no sé, físico y entonces voy al médico que atiende sobre ello y me da un tratamiento y lo sigo y me sano. Pero cuando la herida es emocional, cuando la herida es eh, no física, ¿no? Es del alma, del espíritu, de nuestro ser, de nuestra persona, es más difícil y no encontramos tan fácilmente a alguien que nos diga, ah, es esto, porque realmente la única persona que sabe exactamente qué es y qué significa lo que está viviendo es una misma. Entonces, quien tiene que encontrar el diagnóstico y quien tiene que encontrar el tratamiento y quien tiene que seguir ese tratamiento, por decirlo de alguna manera, para sanarse, es una misma. Y no hay pasos que nadie pueda decirte o más bien pueden orientarte, pero cada cosa la tiene que hacer
una, y la tiene que atravesar una, y la tiene que entender una, y la tiene que resignificar una, y entonces es un trabajo muy de cada persona. Y en ese trabajo estuve los últimos 2 años, básicamente sin saberlo, y lo digo así porque eh, el año pasado, 2021, cuando de repente tuve una oportunidad laboral de las que también les voy a hablar en estos episodios. Tuve una oportunidad laboral para irme a vivir a México, a trabajar para una celebrity muy importante de ese país. Y eso me sacó como de donde estaba, me puso a pensar en otra vida, en otras cosas, en un montón de cosas que de repente iban a cambiar de mi día a día. Y entonces cuando empecé a ver esa posibilidad de ese cambio tan grande en mi vida, me empecé a entusiasmar. Entonces con ese entusiasmo de alguna manera me mostró que donde estaba no tenía tanto entusiasmo. Entonces, si bien me daba mucha gratificación y me da mucha gratificación trabajar como coach, de alguna manera una parte de mí entendió que ese no era mi lugar en el mundo. Si bien es un trabajo que puedo hacer muy bien, y que cada vez que digo que en algún momento dejaré de trabajar como coach, mis consultantes, no, Lula, pero tranquilas, porque de hecho son consultantes, me dicen no, y es gente que ya no viene a consulta conmigo porque ya ha empezado a hacer su camino sola, que es lo que más me gusta a mí, que mis consultantes vengan 1, 2, 3 veces y que puedan arrancar y que puedan llevar adelante todo lo que quieren, porque les vuelvo a decir siempre, la respuesta está en ustedes. Pero bueno, me di cuenta como que si bien era un trabajo que me encanta y que disfruto mucho y que me da mucha satisfacción porque veo el cambio en todas las mujeres que han pasado por consulta, y eso es inmenso, o sea, verles cambiar las caras, las actitudes, la energía, sus perspectivas, sus pensamientos, sus sentimientos frente a lo mismo que estaban atravesando antes, para mí es algo que ni todo el dinero del mundo puede pagar. Pero a la vez sabía que me faltaba motivación y me faltaba entusiasmo, como lo tenía con otras cosas de mi vida, como por ejemplo con este podcast, como por ejemplo con escribir lo que siento, simplemente por escribir lo que siento y no porque tenga que hacer un libro. Y bueno, hablar en este podcast, y simplemente porque tengo una necesidad de hablar de lo que me pasa, y porque siempre, como decía antes, predico con el ejemplo, o sea, y los invito a ustedes, a todas, todos los que están del otro lado, que tengan ganas y sientan la necesidad de hablar, que empiecen a hablar, que tienen la necesidad de escribir, que empiecen a escribir, que tienen la necesidad de lo que sea, que tengan la necesidad para expresarse, que empiecen a hacerlo, sin esperar que eso se convierta en algo, sin esperar en un resultado, sin esperar que eso les lleve a ningún otro lado más que a este lugar de alegría, de poder estar haciendo lo que uno siente que quiere hacer, ¿sí? Y entonces, cuando el año pasado, volviendo, ya saben, me voy por las ramas, eso no cambió. Cuando el año pasado tuve esta oportunidad laboral y me vi en otro lugar totalmente distinto del que estaba, me di cuenta que el lugar donde estaba no era donde tenía que seguir. Entonces, se diera o no la oportunidad de trabajo en México, tenía que repensar mi vida y rever qué iba a hacer. Y en el caso de que no se diera la oportunidad de trabajar en México, bueno, ¿con qué continuaba acá en Buenos Aires? Y, y por supuesto me hice de todas mis herramientas, porque todo lo que yo les transmito a ustedes, tanto como coach, como comunicadora, en mis redes, en Telegram, donde sea que estemos conectadas, son todas cosas que he probado, son todas cosas que hago, que realizo. Yo no les envío nunca algo para hacer que yo no haya hecho antes. Y entonces me puse como a hacer ese trabajo interno, bueno, de ahora qué quiero, que muchas veces les envío a hacer a ustedes, porque también entendiendo que es ahora, ¿no? Es hoy, qué quiero hoy, que no significa que por ahí ayer, hace unos años, hace una década, quería otras cosas y en ese momento estaba bien. Amigarse con las distintas etapas de la vida y no creer que entonces tendría nada. Ahora, ¿qué pasa ahora? Y empecemos a vivir ahora. Y la vida es hoy.
Y por supuesto, además, el año pasado sufrí una pérdida muy importante y eso siempre nos vuelve como a poner en ese lugar de consulta interna, de estoy haciendo lo que realmente me hace feliz, estoy viviendo la vida que realmente quiero, estoy haciendo lo que disfruto, estoy haciendo lo que amo. Y en parte estaba y en parte no. Entonces esa parte que no, fui indagando hasta que encontré en mi ser este gusto por la comedia, este gusto por el stand-up y esta felicidad que me provoca subirme a un escenario y hacer reír, eh, que nunca nada más pudo, o sea, ocupar ese lugar en mi vida. Entonces me mostró por qué lo había dejado, me mostró qué es lo que había pasado, me mostró un montón de cosas que viví en aquel momento, que me hirieron, que me lastimaron, pero también empecé a ver todo el trabajo que continuó en mi vida, trabajo interno, trabajo externo, porque también fui haciendo cambios afuera que me fueron haciendo más fuerte. Y cuando digo más fuerte quiero decir que me dieron más espacio para mí misma, para pensar y sentir antes de actuar, para pensar y sentir antes de permitir que la palabra de alguien más atraviese mis límites, para pensar y sentir desde dónde está diciendo alguien lo que sea que dice. Y un montón de cosas que quizás en el momento en que sufrí ese bullying no lo pude elaborar, no lo pude ver, estaba atravesando también otros temas en mi vida, que lo hacían más complejo todavía de llevar adelante. Entonces, bueno, también tuve que hacerme cargo de decir, ok, entonces dejé algo que en realidad era muy importante para mí. Sí, y no arrepentirme de haberlo dejado, porque sinceramente siento que yo necesitaba irme de ese espacio, porque si hubiera continuado, mucha gente me decía, no, pero vos sos buena en esto, no dejes por lo que te dijeron, te hicieron, porque, o sea, ya está, lo que dicen las personas ya está, lo dicen en un momento, lastiman y pasan, no es que una vive atrapada ahí, pero hay algo que internamente se bloquea. Y es ese bloqueo interno que una después tiene que ir a buscar y a desandar y a trabajar para ver por qué apareció, para ver qué es lo que tiene que sanar, para ver qué es lo que tiene que empezar a decidir cómo quieren su vida, porque también hay muchas cosas que hasta que no nos pasan, no nos damos cuenta dónde queremos estar, ¿sí? Entonces no nos damos cuenta qué es lo que queremos hacer si vivimos una situación como esta. Entonces para mí era la primera vez, desde, digamos, había sufrido bullying, no sé, de chica como cualquier otra persona, o bueno, lamentablemente como muchas personas, pero, pero no era algo o sea, malos comentarios, mala onda, bueno, eso lo hemos vivido toda la vida siempre, pero esto fue muy fuerte y yo no había tenido una situación así tan fuerte y tan personal, ¿sí? Porque era como contra mí, eh, desde que iba a la escuela. Entonces para mí fue como muy descolocador. Yo no sabía realmente qué hacer. Lo que entendí fue que estas personas estaban hablando pavadas y que lo único que querían era, no sé, mostrar su poder, su ego, creerse que eran más piolas e inteligentes o lo que fuera. Y entonces esa era como su idea, ¿no? Mostrarse como que ellos eran los que entendían todo y yo no. Y me di cuenta al instante que no había un espacio donde se pudiera charlar, que me invitaban a juntarme. O sea, imagínense las personas que fueron violentas conmigo, me mandaban mensajes diciendo, no, vos tenés que juntarte a hablar con nosotros. Y yo decía, ¿qué les pasa? ¿Por qué quieren juntarse a hablar conmigo? Bueno, y no, por supuesto que no fui, yo no quería saber más nada con esa gente y así, bueno, me fui retirando cada vez más hasta que dejé todo ese espacio. Y cuando la gente me decía, no, vos no tenés que irte, tenés que luchar, yo no sentía esa lucha como parte de mi vida, yo no quería luchar, yo estaba teniendo problemas más importantes en los cuales me tenía que concentrar y entonces a veces no podemos pelear todas las batallas que se nos presentan y tenemos que elegir y entonces yo elegí otras batallas en ese momento, eh, y no me arrepiento para nada porque siento que estuve donde yo sentí estar siempre y a cada momento.
Lo que me sorprendió fue que el año pasado, cuando estaba en ese trabajo interno de preguntarme qué es lo que quiero hacer o qué hago ahora con lo que hicieron de mí, mi respuesta interior fue: quiero hacer stand-up, quiero subirme al escenario de nuevo, quiero hacer reír. Esto es lo que siempre me gustó, esto es lo que cuando llegué dije: ¿dónde estuviste toda mi vida? Pero recién ahora realmente sentía alegría de volver, aunque cuesta, y el que se trabe un poco la voz no es menor, pero, pero realmente siento alegría de estar ahí, siento felicidad de poder darme esta oportunidad a mí misma, siento esa felicidad de decir: vuelvo a escribir comedia y me gusta lo que hago y me río con el mismo material que voy escribiendo para que otras personas se rían, y me divierte y me parece que está bueno, y juego y pruebo, y es un mundo que cuando estuve ahí no lo había vivido de esta manera. Lo había vivido, sí, de manera divertida y entusiasta, pero con esa exigencia que les hablaba al inicio, de tener que ser perfecta, de tener que ser un excelente comediante, de tener que ser súper efectiva cada vez que me subía a un escenario. Y ahora voy de otra manera, ahora voy sabiendo que tengo una pasión muy importante ahí, sabiendo que me siento muy bien ahí, sintiendo que soy muy buena en lo que hago y que a la vez me puedo permitir jugar, probar y divertirme, porque eso bueno que tengo para conectar a través de la comedia solo puede llegar como a su excelencia si yo me permito desapegarme de la perfección, desapegarme de lo técnico un poco, sobre todo para esta personalidad, vuelvo a decir, que es muy perfeccionista y muy exigente. Entonces estoy probando jugar y probando divertirme y probando que si el chiste funciona me encanta, y si no funciona me divierto, porque pensé en mi cabeza que eso era gracioso y no lo fue, y, y no es una lucha y no es un imponer, y ya además con todos estos años, porque de aquel evento a que dejé stand-up, a que trabajé como coach años, hasta que cada una de las sesiones que tuve con todas mis consultantes me trajeron, y eso también lo vamos a hablar en distintos episodios, cosas que me traían a mí, por supuesto, sin hablar de la consulta, pero les voy a contar cosas que de repente siempre aparecían también como mensajes para mí, y esta oportunidad de trabajo en México. Y cada uno de esos pasos fueron años, fueron 4 años aprox entre una cosa y otra, 3 años y medio, y de camino, de pasos para decir: ah, ok, quiero volver a hacer esto que ya hice y que dejé, y enfrentarme como al temor propio de, bueno, pero dejás y empezás, volvés, pero te gustaba o no te gustaba, porque hasta los propios prejuicios me venían a cuestionar a mí misma, y sos coach y la gente no te va a tomar en serio porque si haces comedia, y bueno, y un montón de cosas que aparecían, pero sin embargo interiormente decía: quiero hacer comedia, 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 hasta que no me quedó más remedio que hacerme cargo de lo que aparecía. Y entonces un día me animé a decirle a Simón, mi pareja, para quienes todavía no lo conocen, que es comediante, y decirle: Simón, quiero volver a hacer stand-up, ¿qué onda? ¿No? Porque encima, como él es comediante, también había una parte interna en mí que decía: no, bueno, pero si se lo vas a decir a él es como si no tenés que estar súper decidida, porque imagínate que vos le decís y después no querés, y entonces él qué va a pensar, y todas esas cosas que él no va a pensar nada, son todos mambos míos, y si yo hago y después dejo, no importa, a nadie le importa, ¿ok? No nos creamos tan importantes. Entonces, lo importante es escucharse a una misma, a uno mismo, es saber qué es lo que yo quiero, cada una hacia sí. ¿Qué es lo que yo quiero en este momento? ¿Cómo puedo ir hacia eso que quiero? ¿Qué es lo que siempre les transmito en este podcast? Y ¿qué hago con lo que hicieron de mí? También se vuelve a ajustar. Porque constantemente hay una afuera, hay una externidad, no sé cuál, no existe esa palabra, Lula, pero ya empezamos a inventar palabras en esta nueva temporada también, claro que sí. Pero en eso externo, ¿sí?
es eso, es externo, está afuera. Entonces yo tengo que ir hacia mí y ver yo qué siento. Y a partir de ahí dilucidar cuáles son los pasos que siento seguir. E ir haciéndolos de a poco. Ir dando paso a paso como a mí me parezcan. Pero siempre respetando lo que yo siento. Y entonces hasta incluso pensé, bueno, pero la gente que te sigue, porque vos reflexionás, porque vos escribís, pues yo, como diciendo, tampoco te va a seguir porque haces comedia. Entonces es como que a veces estamos tan preocupados de lo que pasa afuera, tan preocupados de si nos van a seguir o no, si voy a tener seguidores o no, si me ponen like o no, si dejan comentarios o no, si a la gente se divierte o no, si a la gente le parece o no, si la gente lo apoya o no, si a la gente le divierte o no, si a la gente le gusta o no, si a la gente, si a la sociedad, si a mi grupo de pertenencia, si a mis amigas, si a mi familia, o sea, porque todos aparecen ahí como jueces, y en realidad el único juez que existe y del que podemos dar fe que existe es el interno, es esa jueza, ese juez interno que nos come la cabeza, que constantemente nos señala el por qué estaría todo mal y por qué todo seguiría a la miércoles si hacemos lo que sentimos. Y entonces a ese es al que hay que tenerle cuidado, ¿no? Y a decir, ok, te escucho, te observo, tomo en cuenta tus comentarios, pero no voy a dejar de accionar, no voy a dejar de actuar, no voy a dejar de ser por lo que vos decís. Y si el afuera, y si mi familia, y si mis amigas, y si la gente, y si los seguidores, y no lo entienden, no les gusta, y está bien, ellos están en su total poder de decisión, de elegir, escuchar o ver otra cosa, y está bien, pero yo no puedo seguir siendo la persona que otros esperan, porque fíjense cómo sin querer nuevamente volvemos a ese lugar. Yo les he hablado en otros episodios de temporadas anteriores cómo de alguna manera hice un trabajo enorme para salirme de los lugares que otros esperaban que yo ocupe. Y sin querer y sin darnos cuenta, esas trampas se vuelven a presentar en otras áreas, con otras personas, en otros lugares. Entonces terminamos siendo presas o presos de otros prejuicios que son nuestros, pero se los ponemos a otros. Como este me mira mal, entonces yo quizás no debería hacer esto. Ay, este dejó este comentario, entonces quizás yo no debería estar escribiendo lo otro. No. Es quién soy yo, la autenticidad de quién soy, y voy a intentar conectar desde esa autenticidad con todas las otras personas que me conozcan o aparezcan en mi vida. Y quienes no conecten, no conectan. Y está bien, yo no conecto con todas las personas que conozco. Hay un montón de gente que veo, qué sé yo, en los medios, en las redes, que no me gusta y no conecto. Y eso no lo hace menos o más persona, ¿ok? Somos todas personas. Y lo importante es que cada vez conectemos más desde lo genuino, desde lo real. Y en un tiempo donde hay tanta hipocresía, donde hay tanta mentira, donde hay tanta imagen para vender, que puede ser venderte un servicio, un producto o una idea también, ¿ok? Porque te venden como ideas de vida y formas de hacer las cosas. Y como saben, yo siempre les digo, no. Cada uno tiene que encontrar su manera. No hay una sola manera de hacer las cosas, hay que encontrar la propia. Y esta es mi manera, la de tomarme quizás años para darme cuenta que tenía que volver a un espacio que amo y que vuelvo renovada y que vuelvo siendo un poco otra persona, aunque un poco de mí. En esencia, la esencia es siempre la misma, pero una va aprendiendo, va entendiendo, va conociendo cada vez más y se va conociendo cada vez más. Entonces, cuanto más segura vos estás de vos misma, más difícil es que todo eso de afuera se meta y trate como de obstaculizar tu camino. Y por supuesto va a haber días malos, y por supuesto va a haber haters, y por supuesto va a haber comentarios mala onda, miradas y lo que sea. Pero lo importante es saber vos quién sos.
Y no desde un lugar de, ay, yo sé quién soy, así que no me importa. No, porque ahí estás enojada, estás irritada y es todo puro bla bla. Discúlpame que te lo diga, pero es así. La realidad es que cuando una sabe quién es, una no tiene que decirle a nadie quién es. Una simplemente es. Y en esta nueva temporada vengo un poco acá a hacer eso, a ser yo, ni más ni menos. Espero que podamos compartirlo juntos, que sigamos en este espacio. Voy a cerrar por aquí. Por hoy, espero poder volver pronto. Saben que amo este espacio y amo saber qué viven o qué les pasa cuando escuchan los episodios. Así que por favor, bueno, si escuchan en Spotify pueden seguir el podcast. Si lo escuchan por YouTube me pueden dejar comentarios. En YouTube me encuentran como Luciana Martina. En redes soy Luciana Martina, tanto en Facebook como en Instagram y en TikTok. Así que también me pueden seguir por ahí. Me pueden dejar los comentarios al respecto del podcast. Avísenme que lo están escuchando. Avísenme si se encontraron con este capítulo, con este episodio y les gustó o qué les pasó. O si les trajo algo a ustedes también, porque siempre ahí está la riqueza, ¿no? Donde un poco yo te cuento mi historia y si te identificás y podés sanar algo, ganamos todos. Bueno, les mando un beso enorme. Hasta la próxima.